Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El tema de la clase pasada era personalidad, Sí, temperamento y profe, en línea, carácter. solo que estaba... ¿Perdón? No, nada, solo que estaba muy cerca de la pantalla. Ah, bueno. Solamente. Sí, yo considero que ahí está una buena perspectiva. Entonces, el tema es personalidad, temperamento y carácter. Esa era de la clase pasada. Voy a dar una breve descripción de esta clase para que ustedes puedan hacer la tarea que supuestamente tenían que entregar hoy, pero como ya les dije, se modifica y van a tener de aquí al martes para poder hacerla. No es complicada, incluso la pueden entregar hoy si quieren de una vez, pero considerándolos, pues se los voy a ampliar un poquito los días, pero en realidad no es complicada. Entonces vamos a empezar con lo que es personalidad. Dice personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes que son más o menos estables a lo largo de la vida de un individuo y que permiten cierto grado de predictibilidad respecto a su modo de ser. Y dice, característica puede cambiarse o modificarse con el motivo de concluir con algunas fobias o reacciones que dificultan la salud y el estado pasivo del individuo. Fundamento en la educación y motivación de la persona. Entonces, de entrada de lo que le puedo decir de la personalidad es prácticamente, o en palabras pues más resumidas y más conocidas, puedo decir de que la personalidad es lo que ustedes van a demostrar ante la sociedad o ante las personas, ¿verdad? Ante sus amigos, familiares, o con cualquier grupo de personas. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué actitud muestra usted ante cuando se relaciona con su familia? ¿Qué actitud muestra usted con sus amigos? Todo eso viene relacionado a la personalidad. Entonces, como el nombre indica acá, dice personalidad, viene derivado, esta palabra viene derivada de la palabra persona. Y también vamos a tener otro aspecto muy importante que dice por acá, ingredientes de la personalidad. Pensamiento, sentimientos y conducta. O sea, que nosotros para demostrar una personalidad vamos a tener que tener estas cualidades o desarrollamos estas cualidades en la personalidad. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos y conducta. Entonces, como les decía, la personalidad se deriva de la palabra persona, que dice el término latino persona significa máscara, empleada por los actores del teatro de la antigüedad a la hora de representar personajes reconocibles. Fíjense que antes, en la antigüedad, cuando se quería dramatizar o en las acciones de teatro, pues prácticamente no se dejaba, por ser en tiempos pues muy antiguos, no se dejaba que las mujeres participaran en estas actividades, que pudieran dramatizar, que pudieran actuar en estas actividades. Entonces lo que ellos hacían era, por ejemplo, si tenían que representar una reina, entonces se colocaban una máscara para representar ese personaje. O si era un rey, también si era una niña, un niño o cualquier otro tipo de persona, se ponían la máscara. Entonces, cuando se colocaban la máscara, ellos demostraban que ya esa era la personalidad, es decir, eso era lo que demostraban ante su sociedad. Por eso la personalidad se deriva de eso, ¿verdad? Lo que nosotros demostramos ante nuestra sociedad. Entonces, ellos así lo hacían y pues de tal manera solo lo actuaban y ya podían actuar como una mujer, aún siendo hombre, pero esa era la máscara que ellos tenían, entonces esa era la persona, eso se le conocían a ellos como persona, y de ahí se deriva lo que es personalidad. Entonces dice componentes de la personalidad. Estos componentes vienen desde el criterio de Sigmund Freud, que ¿cómo se llama? En la unidad pasada miramos este tipo de tema, ¿verdad? Que dice que
tres factores importantes según Freud. Hay tres factores importantes que operan en conjunto y por separado. Entonces, ¿cuáles eran esos? Por ejemplo, habíamos hablado del yo, que también es conocido como el consciente, de lo que estamos conscientes. Ahí vamos a redundar un poco, conscientes de lo que hacemos. Entonces, ese sería el yo, ¿verdad? Según Sigmund Freud. Y el super yo, que son leyes existenciales, sociales, culturales, etcétera. El super yo prácticamente viene siendo todo lo que nos enseñan a nosotros. Y según de la perspectiva de Sigmund Freud, esto viene relacionado a lo que es la personalidad. Y el ello es identificado como el inconsciente. Es todo eso que sucede desde nuestro interior y que nosotros pues a veces lo representamos inconscientemente, sin darnos cuenta, sin querer, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces dice, según Sigmund Freud, esto es lo que compone a la personalidad. Esto es lo que compone a la personalidad. Y también hay otros psicólogos pues muy famosos que también dice que hay factores, ¿verdad? De la personalidad, que dice es el neuroticismo, y también tenemos la extroversión, la apertura, la afabilidad y también la escrupulosidad. Solo que se me complica porque a veces no tengo mis lentes y sí es necesario a veces usarlos, pero no los tengo acá cerca. Entonces, tenemos la descripción. En el primer caso del neuroticismo, sería la ansiedad, viene o relaciona lo que es la ansiedad, la hostilidad, la depresión, la timidez, impulsividad, vulnerabilidad. Esto es lo que relaciona a este tipo de neuroticismo. Y extroversión, pues viene relacionado a lo que es afecto, asertividad, actividad, gregarismo, búsqueda de emociones positivas. O sea que cuando alguien es pues extrovertido, puede demostrar alegría, energía, todo eso pues lo demuestra este tipo de persona. Y la apertura dice que es la fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas y valores. Y en el caso de afabilidad, pues representa lo que es franqueza, altruismo, modestia, confianza, actitud, consolidar, sensibilidad a los demás. Entonces es prácticamente una persona pues que es muy empática, digámoslo así, porque al final demuestra el apoyo como tal. Y el último dice que es competencia, orden, necesidad de logro, sentido del deber, deliberación y autodisciplina. Es una persona pues este tipo de persona es una persona pues muy autoritaria, que quiere pues tener siempre el control, o esa es la personalidad que demuestra. Y tenemos los tipos de personalidad. Por ejemplo, tenemos también visto desde otro tipo como cada psicólogo pues fue mejorando, digámoslo así, la teoría de lo que es la personalidad. Entonces, otro psicólogo menciona que tipos de personalidad puede ser pensamiento introvertido, aquellas personalidades que están más interesadas por las ideas que por los hechos. Es decir, por su realidad interior que por los demás. Esta persona es muy poco expresiva, digámoslo así, por eso es de la palabra de introvertido. Sensación introvertido también dice que es típica de artistas y creadores. Esta es la personalidad más preocupada por la experiencia subjetiva del ser. Como es introvertido, tiene cualidades que, por ejemplo, engloban a lo que es ser paciente, y por la misma paciencia que posee, por lo mismo pasivo que puede ser esta persona, pues genera paciencia, lo cual le da la habilidad de desarrollar, por ejemplo,
aspectos artísticos como la pintura, el dibujo. Para hacer un dibujo, para hacer una pintura o para pintar, pues necesita de mucha paciencia, ¿verdad? Mucha tranquilidad. Esta no va con la persona extrovertida, ¿verdad? Que la persona extrovertida pues quiere estar activo, siempre quiere estar haciendo algo. Entonces, esta persona viene relacionada a lo artístico y que se toman el tiempo para poder analizar y pensar y de la misma manera realizar actividades. ¿Por qué? Porque son personas tranquilas, son personas pasivas que no tienen ninguna necesidad, pues ningún afán, que tal vez, bueno, no se toman las situaciones de la vida pues con mucha ligereza, ¿verdad? Y también tenemos la intuición introvertida, que dice la típica personalidad de los soñadores, es decir, de quienes están más pendientes de lo que pasará. Entonces, estas personas por tener, digamos, el suficiente tiempo para analizar y pensar y tener una tranquilidad y no tener como que el apuro de hacer las cosas, sino están en un ambiente pues tranquilo y ese es el pensamiento que ellos tienen. Entonces generan una intuición que la misma situación de ir pensando las cosas, pues genera como que posibles eventos y esto también da genera otro tipo de situaciones donde ellos pues intuyen cosas que tal vez se pueden exagerar, ¿verdad? Debido a que como se toman el tiempo para estar pensando y en cambio la persona, digamos lo contrario, que sería el extrovertido, esta persona pues por la misma por el mismo apuro de tener una actividad, lo que hace es prácticamente no pensar a tiempo las cosas, sino las hace y ya, porque él quiere pues estar dinámico, ¿verdad? Estar en movimiento, estar en acción. Entonces, eso es la diferencia. Y aquí tenemos pues lo contrario, ¿verdad? Pensamiento extrovertido, sus emociones y sentimientos son por ende reprimidas y suelen descuidar sus vínculos socioafectivos. A veces la persona pues extrovertida, como, como no tiene la cualidad de ser paciente, lo que hace es actuar y tal vez no piensa en cómo puede afectar a los demás, ¿verdad? Entonces esto lo reprime y simplemente es como que una persona más de acción y no tanto de meditación. Dice pensamiento extrovertido, sus emociones, sentimiento extrovertido típicas de aquellos a quienes gusta cuidar de los demás o que se sienten bien protegiendo a terceros. Entonces, esto viene englobado a lo que decíamos, ¿verdad? Que las personas extrovertidas pues les gusta ser líderes, les gusta estar activos, les gusta que otras personas dependan de ellos. Entonces, ellos pues tienen la costumbre de prácticamente, les gusta cuidar a otras personas, les gusta ser de aquellos de que dependan de ellos, porque así es el sentir de ellos, o sea, ellos viven una situación pues más, que la atención esté sobre ellos, y sensación extrovertido pues es la personalidad típica de quien vive en busca de placer y por lo tanto suele buscar nuevos estímulos constantemente. Una persona pues extrovertido en la sensación le gusta sentir prácticamente eh, estar en actividad, ¿verdad? Si, digamos, va al gimnasio y no se siente conforme, hace otra actividad, le gusta estar, es una persona proactiva, es una persona que le gusta estar, que tiene bastante energía y pues es muy impulsiva, entonces toma decisiones a la ligera, por lo tanto, pues también quiere estar en continuo, pues en continua actividad. Y también podemos englobar toda la personalidad. Dice que la personalidad está formada por dos aspectos. O sea que al final la personalidad se va formando o tiene las piezas claves que sería el temperamento y el carácter. Significa entonces de que para formar nuestra personalidad tenemos que considerar nuestro temperamento y también nuestro carácter para definir nuestra personalidad. Pero entonces aquí es donde vamos a entrar al tema de lo que es temperamento. Ahora pregunto, ¿si estamos bien ahí
o tienen alguna duda con lo que he dicho, o tienen algún comentario, pueden hacerlo pues saber. Dígame si estamos bien ahí, o si tienen duda, pues hagan la sugerencia o el comentario, y si no, pues le doy seguimiento. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Bueno, entonces, al final de la clase voy a tomar asistencia porque hay muchos que no están entrando a las clases, entonces voy a tomar la asistencia y eso también va a ser considerado para el punteo. Entonces, para que se mantengan conectados. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero tratemos de estar conectados en la clase. Voy a tratar de avanzar lo más pronto posible, ¿verdad? Para no también cansarlos. Y dice, entonces, ya habíamos dicho que la personalidad tiene dos factores o dos aspectos muy importantes, que sería el temperamento y el carácter. Pero vamos a definirlo para poder entender qué es temperamento y qué es carácter. Entonces, tenemos que el temperamento, dice, comprende los componentes de la personalidad, que son heredados y estables. Yo creo que con estas palabras vamos a definir lo que es temperamento. Y vamos a ir haciendo un breve resumen. En conclusión, la personalidad es lo que nosotros demostramos ante la sociedad. Y entonces, ¿temperamento qué es? Temperamento es con lo que nosotros ya nacemos. Es decir, con la herencia genética que tenemos de nuestros padres. Un ejemplo muy sencillo, el carácter de o por ejemplo, si nuestros papás son muy enojados o se enojan con facilidad, es muy seguro de que nosotros vamos a heredar ese tipo de emociones, ¿verdad? Ese tipo de reacciones las vamos a heredar. Entonces, el temperamento dice que es con lo que nosotros ya nacemos, con lo que nosotros, pues, por herencia genética, pues, poseemos. Entonces, eso sería lo que es el temperamento, y dice características con las que se nace, y es la base genética. Por eso les mencionaba. Aparte de que nosotros podemos heredar aspectos físicos, como por ejemplo el color de los ojos, el tipo de cabello, el color del cabello de nuestros padres, también podemos heredar lo que es eh, el, cómo actúan nuestros padres o cómo son nuestros padres en algunas circunstancias. Entonces, eso es lo que es el temperamento. Esto sí no lo podemos, no lo podemos alterar. Es decir, no se nace con eso y pues, ¿qué vamos a hacerlo, verdad? Por ejemplo, nuestros padres pues tienen como que la generalidad de ser tímidos, un ejemplo, va. Posiblemente también nosotros pues vamos a ser ese tipo de personas, o vamos a tener eso en nuestros genes. Y dice, desde un punto de vista histórico, Hipócrates y Galeno fueron dos médicos o dos doctores en la antigua época, que creo que es del siglo V antes de Cristo. Ellos establecieron que el temperamento está formado por el equilibrio de ciertos líquidos. Es decir, de que el temperamento no es solo una situación psicológica, sino que ellos también decían que viene relacionado a una influencia endocrina. ¿Qué sería la influencia endocrina? Por ejemplo, que nosotros expulsamos o generamos, mejor dicho, generamos sustancias químicas. Sustancias químicas que, por ejemplo, una de la más simple de entender sería el sudor, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a sudar, pues es una sustancia química, pero que esa sustancia química sí la damos a conocer al exterior. Pero hay sustancias químicas que nosotros generamos dentro de nuestro interior y que circulan a través de nuestra sangre. Entonces dice que el temperamento, dicen estos dos doctores antiguos, dice que viene muy relacionado a estos ciertos líquidos en el cuerpo. Entonces, Hipócrates plantea los tipos de temperamento, que está, por ejemplo, las coléricas, están las melancólicas y están las sociables, que son las sanguíneas, y las personas calmadas, que vienen siendo las flemáticas.
Entonces, el temperamento, desde el punto de vista de estos médicos en la antigüedad, pues viene relacionado con estos 4 tipos, ¿verdad? Colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y este tipo de temperamento también se viene relacionado a algunos elementos de la tierra, ¿verdad? Que dice que, por ejemplo, el colérico se viene relacionado con lo que es el fuego. El melancólico viene relacionado con lo que es el agua. El flemático, pues, viene relacionado con lo que es no mucho me recuerdo, pero el sanguíneo viene relacionado con lo que es el viento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos aspectos. Entonces dice el melancólico. El melancólico hace mención que dice, aquí se dividieron en 2 áreas, ¿verdad? En fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de la persona que tiene temperamento melancólico? Dice que el melancólico y el flemático de por sí ya está generado en una personalidad introvertida. En cambio, los otros, el colérico y el sanguíneo, están considerados o catalogados en una personalidad extrovertida. En el caso de melancólico, pues esta persona dice que las fortalezas es sensible, es una persona muy sensible, muy comprensiva, creativo, idealista, leal, habilidoso, minucioso, delicado, analítico, abnegado. Entonces, abnegado quiere decir que no mucho se da a conocer, ¿verdad? Que pues su personalidad se da pues un poco pues limitada, ¿verdad? No es como que no le gusta exponerse tanto. Las debilidades es de que esas son las fortalezas, porque una persona que pueda ser sensible, creativo, ayuda mucho en diferentes áreas, ¿verdad? Tanto en el trabajo como familiar, y que sea muy detallista, ¿verdad? O que se fije de aquellas cosas que para algunos puede pasar desapercibidos, pero a esta persona le gusta pues tener como que un buen detalle. Con respecto a Carlos, voy a considerar su situación que no puede entrar, pero igual, como les digo, al final de la clase, pues voy a tomar asistencia. Entonces, eso sería en relación a las fortalezas del melancólico. Y las debilidades, pues son que es muy susceptible, puede cambiar mucho, ¿verdad? O sea, la misma inseguridad de esta persona puede ser que sea muy variable. Crítico, que pues analiza demasiado las cosas y puede perder tiempo muy valioso. Negativo, que es muy inseguro, viene relacionado a eso. Antisocial, es muy, como no le gusta darse a conocer tanto, pues se vuelve una persona antisocial. Confuso, vengativo, en algunas ocasiones, pues el no ser expresivo o el no poder desembocar, todo eso, tal vez algunos daños que pueda generar a este tipo de persona, pues puede ser una persona vengativa, inflexible y egoísta. Por la misma falta de involucrarse con otras personas, pues puede ser una persona muy individualista y que pues puede ser egoísta. En el caso del flemático dice fortalezas, tranquilo, cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico y sentido del humor. Creo que al final cada uno de nosotros poseemos pues 2 tipos de temperamentos. Por ejemplo, algunos pueden ser melancólico y flemático, ¿verdad? Que es lo más común que se dé. Que si van a tener temperamentos combinados, pues es más seguro de que se dé el melancólico y el flemático, este tipo de combinaciones. Y es más seguro que se combine también el colérico y el sanguíneo. Pero dice que las fortalezas sería pues tranquilo, cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico y sentido del humor. Debilidades dice indeciso, provoca una indecisión, desconfiado, pretencioso, calculador, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. Si se dan cuenta, estos 2 tipos de
El temperamento pues sí tienen muchos elementos que se pueden relacionar y por eso se llaman introvertidos, ¿verdad? Que entran en la categoría de introvertido. Y en el caso de colérico dice que las fortalezas son enérgico, resolutivo, optimista, independiente, práctico, líder, audaz, productivo y voluntarioso. Cuando yo hablaba de lo que es la personalidad del extrovertido, del pensamiento extrovertido, pues, de la sensación extrovertida, hablaba de prácticamente todo esto. En cambio aquí ya, pues ya estamos como que siendo más directos con el concepto de esto. Entonces tenemos que el colérico dice que es una persona muy activa, una persona que le gusta estar pues en acción, que siempre está dinámica, que siempre está en movimiento, que quiere las cosas ya. Las debilidades, como siempre, ¿verdad? Y si hay fortalezas, hay debilidades. Dice que es impaciente, prepotente, a veces como la misma autoconfianza que él tiene sobre sí mismo, lo hace a veces una persona muy prepotente, una persona que cree tener siempre la razón. Y dice que también es intolerante, por la misma falta de paciencia, pues lo hace una persona intolerante. Vanidoso, en muchas ocasiones, pues este tipo de persona a veces se cree demasiado. Insensible, a veces el carácter que él posee de fuerte y enérgico hace que no tenga pues consideración por las demás personas. Dominante, quiere pues abarcar, tener el liderazgo de todo. Rencoroso, esa misma activación de la actitud de estar con esa energía y pues siempre genera como que un odio o un rencor, ¿verdad? Sarcástico, es una persona muy sarcástica. Y astuto, siempre busca la manera de como tener la razón, entonces busca pues viabilidad de acciones donde él pueda pues siempre tener la razón. En esto pues busca una astucia para este mismo sentido. Y en el sanguíneo hay fortalezas y debilidades también, que es atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, compañero, simpático y comprensivo. Las debilidades es de que es voluble, impulsivo, a veces no piensa demasiado las cosas, egocéntrico, lo mismo viene un poco relacionado a lo que es el colérico, ¿verdad? Solo que el colérico es prepotente, como aquí es egocéntrico, o sea, tal vez no lo da a conocer, pero él se siente así, ¿verdad? Él se siente, como dirán por ahí, con el pecho saltado, ¿verdad? Violento, es una persona que fácilmente, pues, se enoja, ¿verdad? Como dicen ahí, se calentó su sangre, ¿verdad? Por eso se llama el sanguíneo, porque es una persona así como que la emoción del enojo, pues, puede abarcar todo su ser y puede ser una persona muy violenta. Indisciplinado, tiene como que no tiene un orden, exagerado, tiene la tendencia de exagerar pues algunos eventos, o sea, para darle como quien dice un poco de más emoción, un poco más de, de sentido a esa actividad. Improductivo es una persona que por lo general o se le conoce como una persona pues huevona, ¿verdad? Y también dice inestable. Pusilánime, que al final es una persona que, bueno, en este caso, inestable, que es una persona que no hay mucha seguridad en él, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, como decían ahí, es un poco, pues, huevón, ¿verdad? Entonces, esta persona hace que, que no tenga todo en orden, que quizá deje todo a última hora y que quizá haga las cosas a media, ¿verdad? Y como les decía, la persona pusilánime es una persona que demuestra poco ánimo, que no, que le es indiferente en muchas situaciones de la vida, ¿verdad? Eso sería con relación al temperamento. Entonces, para ir como que concluyendo un poquito con los temas, la personalidad es lo que uno demuestra, ¿verdad? Ante la sociedad. El temperamento es con lo que uno ya, pues, nace, con lo que uno es, a través de la herencia genética. Y el temperamento puede ser colérico, melancólico, sanguíneo,
y flemático. Esos son los tipos de temperamento. En relación al carácter, pues dice que el carácter es el ambiente constituye al carácter. Es dependiente del entorno, corresponde a circunstancias cultural. Entonces, el carácter, ¿qué es prácticamente? El carácter viene siendo lo que nosotros pues vamos aprendiendo. Nosotros pues y con la ayuda de nuestra propia voluntad, pues podemos modificarlo y podemos tener un carácter. Es decir, si digamos, usted, su temperamento es ser tímido. Es ser tímido. Usted se pone nervioso, se pone a sudar cuando está, pues, está hablando en público, digamos. Ese es su temperamento, ser tímido. El carácter, entonces, sería si usted tiene la voluntad y si ha practicado a dejar de serlo de esa manera. Significa esto que el temperamento se puede modificar a través del carácter. Entonces usted, por ejemplo, puede dejar de ser tímido empezando a realizar las cosas, dejando de hacer o empezando a hacer cosas que ya vayan como que apaciguando o menguando el ser tímido. Entonces usted si es tímido y lo ponen a hablar, si usted quiere adoptar pues un tipo diferente de personalidad, entonces ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, va a aceptar el reto, va a decir, bueno, yo voy a hablar en público aunque a mí no me guste. Y lo va a hacer consecutivo de tal manera que hasta cierto punto, tal vez sus genes dicen que es usted una persona tímida, pero con la ayuda del carácter ya no lo va a demostrar como tal. Entonces su personalidad ya no va a ser lo que su genética dice, sino su personalidad va a ser una persona pues que no es tímida, una persona con bastante pues actitud para hablar en frente de público. Entonces, ahí viene relacionado a los tres, ¿verdad? Una persona tímida, ese es su temperamento, nació con eso, pero el carácter hace que demuestre o hace que esta persona ya no sea tímida. Y la personalidad sería entonces lo que él demuestra, que lo que al final demuestra es no ser una persona pues tímida. Entonces, yo les puedo dar mi ejemplo conmigo mismo, que siéndole sincero, yo en la primaria y básico, incluso diversificado, parte del diversificado, yo siempre fui una persona introvertida, es decir, yo la verdad es de que no sociabilizaba tanto. Tenía prácticamente en la primaria, tenía un amigo y con ese amigo pues yo me mantenía casi siempre, ¿verdad? No me gustaba tener varios amigos, sino con uno. Y ahí con él estaba, ¿verdad? Y así fue durante la primaria del básico. Entonces, pero a medida de la necesidad, y en un tiempo yo era una persona, pues mi temperamento era pues ser tímido, porque hablándoles ya un poquito más en confianza a mis papás, o bueno, mi papá, a lo que yo sé, mi papá es una persona tímida, no le gusta hablar mucho en público, es una persona que al final pues así es, entonces yo adopté ese carácter de mi papá, que lo demostré, o sea, mi personalidad durante la primaria y el básico fue esa, ¿verdad? Ser tímido. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues yo adopté un carácter distinto a través del aprendizaje y de la educación. Entonces yo empecé a ser un poquito más sociable, empecé a tratar de hablar en público. Les confieso que al inicio pues fue muy difícil. Yo en el nivel diversificado fue donde yo empecé a como que a cambiar mi personalidad. O sea, mi personalidad siempre fue introvertida, pero a medida de las circunstancias, pues yo tuve que ir cambiando a través del carácter, mi personalidad. Y hasta el momento, pues realizo actividades o digamos el trabajo que yo hago, que sería dar clases o estar pues ante un público, ha contradecido a lo que tal vez mis genes dicen que yo sea. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que al final, si ustedes es una persona, por ejemplo, muy colérica, que es muy impulsiva, que no piensa las cosas, eso lo puede modificar. Puede modificarlo y puede tener beneficios
de la persona melancólica o de la persona flemática a través del carácter, ¿verdad? A través de la educación o también de tener una fuerza de voluntad de querer hacer bien las cosas. Entonces, por eso menciona acá, con la voluntad es mucho más fácil variar el carácter. Entonces, si ustedes tienen voluntad de decir, no, esto está malo, que mi esencia está mala, esta parte de mi esencia está mala, entonces yo la quiero cambiar. Entonces, está muy involucrado a lo que es la voluntad para tener un carácter, pues, beneficioso hacia cada uno. Dice, los genes se pueden modificar a través de la voluntad y el esfuerzo del cambio de algunas acciones. Como les digo, si usted fácilmente se enoja y es muy impulsivo y todo o no le pueden decir nada, que ya está ahí echando guerra, pues usted lo puede cambiar. Puede tomar un carácter que puede ir aprendiendo, o sea, digamos, si usted se enoja, ir como que respirando, no, ahorita no voy a reaccionar mal, me voy a controlar, no voy a actuar así de forma impulsiva, pero hay una voluntad de usted de querer hacer diferente las cosas. Entonces, su temperamento es tal vez ser violento, digámoslo así, pero el carácter va a hacer que usted cambie y que al final la personalidad que usted va a demostrar, pues va a ser distinta. Entonces, no sé si hay alguna duda. No sé si hay dudas. Y dice, tipos de carácter, tenemos fuertes, débiles, buenas y malas. Entonces, a veces hay caracteres que uno pues va aprendiendo que al final son malas también, ¿verdad? Por ejemplo, usted es una persona tranquila, pero el ambiente donde usted vive, las personas siempre son enojadas, siempre andan ahí gritándose y andan pegándose. Y usted puede tomar un carácter también contrario, ¿verdad? Usted pasa de ser una persona tranquila a una persona también muy impulsiva. Entonces, eso también influye en el carácter, ¿va? No solo es cosas buenas, sino también a veces suceden con cosas malas donde usted, pues, puede modificar para mal. También puede cambiar su temperamento, pero para mal. Y la personalidad que va a demostrar, pues, va a ser una personalidad, pues, no adecuada ante la sociedad. Dice, por ejemplo, aquí dice la irritabilidad, la paciencia, la templanza, sumisión pasiva, dependiendo del contexto. Como les digo, dependiendo del ambiente, usted puede adoptar un carácter que le puede beneficiar para la sociedad o también le puede perjudicar. Porque tal vez usted su temperamento es muy adecuado, pero su entorno le afecta y al final pues termina adoptando un carácter que en vez de tener un beneficio como personal, le termina afectando, ¿verdad? Entonces sí, hay que considerar, entonces su personalidad se refleja en ese tipo de carácter que usted ha adoptado. Y entonces la tarea que, como les decía, se tenía que entregar hoy, la van a entregar el día martes, te las voy a dejar para el martes. Van a tener fin de semana, incluso como les digo, lo pueden hacer hoy mismo, va a subirla hoy, pero ya se las expliqué. Entonces, ¿de qué trata? La tarea trata de que ustedes deben desarrollar un cuadro comparativo desde uno de los temas de personalidad, temperamento y carácter, desde un punto de vista de primera persona o personal. Es decir, de que ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Entonces van a poner, por ejemplo, en una columna o en una fila van a poner carácter, personalidad y temperamento. Entonces, digamos que en el temperamento ustedes van a considerar algunos aspectos de sus padres, ¿verdad? Y que consideran ustedes que adquirieron. Por ejemplo, si ustedes saben que sus papás es unas personas pues muy impulsivas, unas personas pues muy activas, entonces, y sienten que ustedes también son así, entonces lo van a colocar en el temperamento, es decir, con actitudes que heredaron de sus padres. Y en el carácter, pues van a especificar algunas cosas que ustedes han ido modificando o que, por ejemplo, han aprendido a través del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, van a especificar con algunas experiencias, es decir, yo era de esta tal manera, pero adopté este carácter y ahora pues tengo esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy una persona muy tímida, ¿verdad? Entonces ahora en el carácter, actualmente pues me expreso, trato de ser más sociable y lo hago en actividades pues en el colegio que me ha enseñado. Ese es el carácter, es conforme a su entorno, ¿verdad?
Y la personalidad, pues ustedes van a definir al final cómo actúan actualmente ante la sociedad. Entonces ustedes, no, es que yo sí, al final sí me termino enojando por todo y termino rematando con todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted demuestra. Pero sí van a, entonces, desde su criterio, van a establecer su temperamento, van a establecer su carácter y van a establecer, pues, su personalidad, que es lo que al final demuestran. Porque usted puede decir, a mí me ponen a no ser, a no ser tímido, pero ¿qué es lo que demuestra al final? Sigue siendo tímido. Entonces, usted, pues, demuestra una personalidad de timidez y que contradice a lo que es el carácter, ¿verdad? Pero al final ustedes lo van a exponer de esa manera. La tarea está muy sencilla, pero sí creo que quiero que la hagan bien y quiero que puedan redactarla de la mejor manera. Igual cualquier duda, estoy a la orden, ustedes me pueden platicar para poder realizar esa tarea. Y ahora vamos a pasar a la biotipología. ¿Qué es la biotipología? Entonces, este tipo de tema o este tipo de enseñanza nos habla de que, bueno, antes de empezar, pregunto si hay alguna duda. ¿Tienen alguna duda con lo que he dicho, con la tarea, con algo que quieran mencionar? ¿Pueden hacerlo? Bueno, espero que todavía sigan ahí, por favor. Si no tienen dudas, entonces vamos a seguir con el tema. Perdón, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo creo que yo tenía aquí el inconveniente. Entonces ahora les decía de la biotipología. Bueno, si no me escucharon, les digo de que voy a subir un ejemplo de cómo realizar la tarea del temperamento, carácter y personalidad para que ustedes pues lo puedan realizar, solo que ustedes ya lo van a hacer desde su perspectiva, ¿verdad? Y ese ejemplo lo voy a subir por la tarde para que ustedes pues puedan, como ya les digo, tienen de aquí al martes para hacerlo, no es complicado, pero sí traten de hacerla bien, ¿verdad? Traten la manera de redactarla bien. Entonces, con el tema de biotipología, les decía de que dice que es pues prácticamente, antes se decía de que el comportamiento de una persona se define a través del temperamento, carácter. Eso es lo que se puede definir el comportamiento de una persona, ¿verdad? Ahora, en este tema dice que lo podemos definir cómo es una persona a través de su físico. Eso es lo que nos dice la biotipología, que podemos definir cómo es alguien en base o basándonos en su apariencia física. Dice que las personas que se involucraron en esta teoría fueron William, Herbert, Sheldon y también fue la otra persona que se llama Ernest Kretschmer, que esta segunda es una persona alemán. Dice que estipularon pues algunas ideas de cómo ahora ya no basarse en el temperamento y carácter para definir a una persona, sino ahora ellos se basaron en la apariencia física para determinar cómo iba a ser una persona o cómo podría ser una persona, ¿va? Cómo podría ser el comportamiento de una persona. Entonces dice la primera persona, que es William Herbert Sheldon, dice que lo define de 3 maneras. Dice que es electroformo, que dice los individuos pertenecen a este tipo de somático, o sea, la apariencia suele ser delgados con extremidades largas, igualmente su estructura ósea o delgada. Dice que las personas ectoformos son prácticamente las personas delgadas. Endoformos, dice que estos cuerpos tienen a acumular grasa, las caderas son redondeadas, la cara es redonda, tiene poca musculatura y cuello corto. Entonces, el endoformo, en otras palabras, son las personas gorditas, ¿verdad? Y en base a su apariencia podemos definir cómo es su personalidad, cómo pueden ser este tipo de personas. Ya no nos enfocamos tanto si el temperamento influye, sino simplemente con verlos podemos decir cómo va a ser su personalidad. Eso es lo que dice el tema de biotipología. Entonces,
este sería lo que estableció William Herbert, que entonces tenemos el ectoformo, el endoformo y el mesomorfo, que sería entonces, tiene una estructura ósea muscular sólida, con torso largo y pecho desarrollado, tiene a ser personas fuertes, musculosas y atléticas por naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que según la apariencia física de cada persona, pues podemos definir cómo va a ser su personalidad? Entonces, la mesomorfo sería el tipo de personas que les gusta estar activas, que les gusta estar, pues, siempre les gusta ser líderes. Podemos decir este tipo de personas extrovertidas, va a tener una personalidad extrovertida. En cambio, las ectoformo y endoformo, pues, son más introvertidas, ¿verdad? Debido a la poca actividad e iniciativa que tienen. Entonces, eso sería ya desde un punto de vista físico. Y claro, hay personas delgadas que hacen ejercicio de cierta manera, pero de por sí su físico determina cómo puede ser su personalidad. Y aquí tenemos algunos detalles. Por ejemplo, dice endoformo. Piserotónicos, que serían prácticamente, les gusta la comida, o sea, las personas pues gorditas. Y dice que son gusto de la comida, es tolerante, tiene emociones equilibradas, adora el confort, es sociable, tiene buen humor, es relajado, es afectuoso, demanda cariño. Prácticamente podemos decir que los gorditos son buena onda, ¿verdad? Son aquellas personas que no se complican, ¿verdad? No, tampoco no quieren ser prepotentes y no les gusta hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que ya con la biotipología podemos definir cómo es una persona en base a su apariencia, ¿verdad? Y es muy interesante, les puede ayudar en algunos aspectos. Vieran que esto ayuda bastante en la criminología. La criminología ayuda para definir a algunas personas sobre este tipo, por si tienen pensado seguir esa carrera, ¿verdad? Y el mesomorfo dice que son aventurero, desea poder y dominio, valiente, independiente a lo que otros opinen o deseen, asertivo, intenso, vigoroso en la actividad física, competitivo, les gustan los riesgos. Por eso, ¿verdad? Como que es una persona más extrovertida, le gusta estar ahí como que en activa, activado, siempre estar ahí haciendo ejercicio, haciendo esta actividad, haciendo lo otro, siendo líder. También tiene defectos, ¿verdad? Que puede ser un poco egocéntrico, puede ser prepotente. Entonces, todo esto viene relacionado a la apariencia física. Y ectomorfo, perdón, dice que son cerebrotónicos, que es tímido. Las personas delgadas pues tienen mucha tendencia que son tímidos, prefiere la privacidad, discreto, introvertido, inhibido, socialmente ansioso, artístico, mentalmente intenso, reprimido emocionalmente. Entonces, démonos cuenta que la apariencia física va a determinar algunas personalidades de las personas. Entonces, ya va cambiando, ¿verdad? Ya no solo nos fundamentamos en el temperamento, sino que ahora nos vamos a fundamentar en la apariencia física. Y tenemos la biotipología de Ernest, que dice que la clasifica en 3 también, que sería leptosómicos, predominio del eje vertical, que prácticamente vendría siendo muy parecido, ¿verdad? Leptosómicos son las personas y delgadas, dice que son personas delgadas, como que viene siendo lo mismo del ectomorfo, solo que ahora ya lo dijo otra persona. El atlético, que ya está más claro, ¿verdad? Es una persona que está en continua pues, actividad física. Y el pícnico, que prácticamente es las personas pues con una masa pues más elevada que los demás. Entonces, ¿qué serían los gorditos, verdad? Solo que eso ya lo dice Ernest. Y pues aquí tenemos factores somáticos, por ejemplo, el pícnicos. Dice que su apariencia física o la geometría es del círculo, ¿verdad? Son obesos, de cara redonda y caminar lento. Esos son lo que es los pícnicos. Y dice, los atléticos, dice, su cuerpo adquiere configuración de triángulo invertido, esquelético, o sea, poseen una espalda pues amplia, ¿verdad? Y esquelético y muscular muy desarrollados.
Leptosómicos, que dice que cuerpo que recuerda una línea vertical, o sea, son delgados, de nariz prominente, extremidades largas y esqueletos ligeros. Y prácticamente verán que sí hay razón, porque si en dado caso a mí me pusieran en alguno, pues yo sería el leptosómico. La verdad que como les decía, mi esencia es ser tímido, ¿verdad? Mi esencia es una persona tímida. Pues me gusta tomarme las cosas con calma, analizarlas. La verdad soy un poco detallista, soy una persona pues que le gusta hacerlas bien. Y todo esto pues está prácticamente pues relacionado. Bueno, algo que ustedes no saben de mí es de que a mí en lo personal me gusta dibujar. Y para eso se requiere mucha paciencia, ¿verdad? Se requiere mucha tolerancia. Entonces, sí viene todo al final y mi apariencia física es delgada. Entonces, como que al final sí, y aunque yo he intentado pues tratar de subir de peso, como de por sí mi forma es así, ¿verdad? Una persona delgada. Así como hay personas que con una simple cosita pues ya empiezan a empezar a engordar, ¿verdad? No comen mucho y ya empiezan engordan muy fácilmente. Bueno, entonces la dejamos por el día de hoy, jóvenes. La tarea y esta otra tarea dice que viene, esas sí se las voy a dejar hoy. Igual van a tener, oh no, perdón, yo creo que se las voy a dejar la otra semana. Estén atentos para cuando habilite esta tarea. Eh, Ustedes van a realizar lo mismo, ¿verdad? Van a decir qué tipo de biotipología tienen, hablando desde los dos puntos de vista de cada psicólogo, de los que se mencionó acá, de los dos. Y van a realizar una introducción, objetivos y conclusiones. Entonces, ya pueden, yo voy a la tarea que les había dejado, pues las voy a habilitar un poquito más, un tiempo más prolongado. La pueden subir hoy si quieren, ya ustedes ya saben. Y los que ya lo hicieron, pues no hay ningún problema. Voy a considerar lo que ya me entregaron. Solo los que aún no, pues ahora ya saben cómo hacerlo realmente. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Me escriben o la duda que tengan, pues me la hacen saber. Igual yo les voy a subir unos ejemplos de cómo realizarlo, para que lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Que tengan una buena tarde, fue un gusto haber platicado un momento con ustedes y espero que tengan un buen fin de semana. Gusto de saludarlos. Cualquier cosa estamos a la orden. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.